Perfecto. Shirley. Ana, 8. Tenemos 9 de Freddy. Angeli, 7. De 1 a 10 estoy estresado, 7. Muy buenas tardes, soy Dayana Quesada. De 1 a 10 estoy 1000. Bueno, esperamos que la parte práctica de esta sesión nos permita bajar ese 1000, Dayana. Yo 1, maravilloso, Adriana, qué bueno. Listo, entonces nos vamos con esos números y esto para iniciar, cómo entender cómo llegamos a esta sesión. Y si estamos acá es porque de alguna forma queremos empaparnos y adquirir más herramientas para relacionarnos con el estrés. Por eso, estas 4 sesiones que vamos a tener de Transforma tu estrés, herramientas prácticas para una vida equilibrada, se van a enfocar en eso, en estrategias prácticas. Por supuesto, vamos a ver un poco de teoría, pues para entender esto, de dónde viene y qué estudios son los que validan. Esto no es porque se nos dio por hacer respiración diafragmática una mañana, no, esto pues tiene un conocimiento y un bagaje teórico importante, pero la clave, y creo que es lo que nos convoca, es tener herramientas puntuales. Entonces, en la sesión de hoy vamos a entender el estrés, saber qué es y qué no es el estrés para poder seguir alimentándonos de luego de distintas estrategias. También vamos a ver unas estrategias muy puntuales el día de hoy, pero el foco más de cosas prácticas lo tendremos también en las sesiones que tendremos a continuación. Y antes de continuar acá, espérense, sigo acá leyendo. Acá 4 dice mi smartwatch, maravilloso, 0. Quisiera que me contaran en el chat para no complicarnos con micrófonos. ¿Ustedes qué entienden por estrés? Porque también el objetivo de estos espacios, y lo que les digo que esto es una conversación, es que ustedes puedan hacer preguntas y resolvamos dudas y podamos estar todos alineados en qué entendemos qué es y qué no es el estrés. Entonces, todos de alguna forma somos expertos en estrés porque decimos estoy estresado. O sea, hay algo que me dice en mi cuerpo, en lo que estoy pensando o en lo que estoy haciendo que me dice que estoy estresado o estresada. Entonces, por favor, cuéntenme ustedes en sus propias palabras cómo definirían el estrés, que es pues el tema que nos convoca el día de hoy. No tiene que ser la definición más técnica, sino qué se les ocurre. Y la idea es que resolvamos esos imaginarios y ahorita pasemos a una serie de ideas que tenemos sobre el estrés. Pensar en muchas cosas bloqueándose. Maravillosa esa definición, Talía. Y sí, muchas veces es esta serie de pensamientos que van uno tras otro y me dejan a mí paralizado, que me hace sentir que estoy estresado. Freddy, ansiedad. Me encanta que menciones, Freddy, más adelante lo veremos, y es que si bien el estrés y la ansiedad son primos hermanos, no son exactamente lo mismo. Entonces vamos a entrar en más detalle en este tema, pero me encanta porque sí, son bastante similares en la forma en que los vivimos en nuestro cuerpo. Adriana nos dice que considera que es un estado negativo que refleja el cuerpo y la mente debido a situaciones cotidianas. Súper es eso que mencionas, Adriana, porque pues tenemos dos tipos de estrés y acá vamos charlando y vamos resolviendo un poco estas diferencias, y tenemos el distrés y el eutrés. El eutrés es el tipo de estrés que nos permite a nosotros movernos. No es el que nos bloquea ni nos paraliza, sino que simplemente nos permite movilizarnos. Mientras que el distrés, que es el que nosotros llamamos coloquialmente estrés, es esta sensación de malestar. Esto está acompañado de, no es una sensación que me siento energizada, sino me siento bloqueada, tensionada. Entonces, me parece importante eso que mencionas de que sea un estado negativo para el cuerpo y para la mente, porque pues, y también para las acciones. Sensación de angustia por una situación inesperada, sí, muchas veces lo que nos sorprende o nos saca de la cotidianidad nos genera bastante estrés. Fatiga psicológica. Bueno, interesante esta relación que hace Iván con la fatiga psicológica. De hecho, pues si el estrés se nos permanece en el tiempo, vamos a terminar en el famosísimo burnout, que es un desgaste emocional y psicológico derivado de un estrés que se demora mucho tiempo. Agotamiento, sentimiento de preocupación que conlleva pensar en cosas subjetivas y distrae, incómodo, molesto. Bueno, muchas gracias por todas esas definiciones, pero básicamente sí, en nuestro imaginario y en lo que consideramos que es estrés, pues de alguna forma todas estas ideas que ustedes traen
hacen sentido y se relacionan con el concepto y con las habilidades que vamos a trabajar hoy. Entonces, quisiera que por favor nos enfocáramos en las siguientes afirmaciones. Y es, pues como decíamos, cada quien de alguna forma conoce o se relaciona con el estrés de una manera u otra. Quisiera que me dijeran en los comentarios si ustedes consideran que es posible vivir una vida libre de estrés. Pueden decirme sí, no. Quisiera que me respondieran en el chat si esta afirmación es real. ¿Es posible vivir una vida libre de estrés? Un segundo, bajo en los comentarios de abajo. Acá Iván nos dice que sí, Inés nos dice que no creen, listo. Otras personas me dicen acá, sí, claro, no creo, difícil, pero sí, creo que sí, pero el trabajo en uno mismo debe ser mucho. Ok, sí creo. Bueno, entonces tenemos un mayor porcentaje de personas que dicen que no y un porcentaje de personas que dicen que sí. Depende cómo lo manejemos. Me encanta esta forma de verlo, Dania. Muy difícil, dice Daría, listo. Entonces, para nosotros, en la definición que vamos a ver a continuación, y por eso me parece tan importante el tema de saber a qué nos estamos refiriendo en esta charla con estrés, para nosotros, bajo la definición que vamos a ver, no sería posible tener una vida libre de estrés. Segundo, acá sería una afirmación falsa. ¿En qué sentido es falsa? En que vamos a entender el estrés como parte de la forma en que nuestro organismo de forma psicológica y fisiológica reacciona ante el entorno. ¿Sí? Nosotros tendríamos que no estar vivos para estar en un lugar donde jamás nada, nunca nos genere estrés. Que sí es posible, o sea, vivir una vida de estrés no es posible porque básicamente todas nuestras áreas de vida pueden estar susceptibles a generarnos estrés. Los momentos de vida que estemos atravesando pueden generarnos estrés. Entonces, pues vivir una vida libre de estrés bajo esta forma de verlo, pues no es una posibilidad. Que sí es posible y es aprender a relacionarnos de formas diferentes con el estrés. Que sí es posible desescalar los niveles de estrés, que si yo estoy en un 1000, como decían en el chat, pues pueda bajar a un 995, que con el pasar del tiempo y tenga más herramientas pueda bajar a un 500, pero sí es cambiar la forma en la que nos relacionamos. Pero sí quisiera dejar claro que el estrés es algo que hace parte de nuestra vida. Ahora, la siguiente afirmación. Lo único que genera estrés es el trabajo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay más cosas que nos generen estrés? ¿A- ¿O solamente el trabajo es lo único que nos podría generar estrés? Las situaciones de la vida, sí señora, sí claro, son muchas más cosas las que generan estrés, las relaciones familiares. Perfecto. Sí, todo, los hombres, bueno, acá hay varios factores que nos pueden generar estrés y básicamente es cualquier área de vida. Cualquier área de vida nos puede generar estrés, aunque estamos acostumbrados a asociar directamente el estrés con el trabajo. Y acá sí quisiera hacer como una claridad del alcance que vamos a tener en estas sesiones y es que nos vamos a enfocar en herramientas individuales para relacionarnos con el estrés. Porque si estamos pensando como empresarios, como emprendedores, pues también a nivel de las empresas hay otra serie de estrategias que yo puedo tener como organización para disminuir que nuestras personas y colaboradores estén expuestos a factores que les generen estrés. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en mis habilidades individuales, en lo que yo puedo hacer para relacionarme de una mejor forma con el estrés. Entonces, efectivamente, no, lo único que genera estrés es el trabajo, no es cierto. Y por último, nuestra tercera afirmación es, si no hay síntomas visibles, no hay estrés. ¿Ustedes qué opinan? ¿El peso es mi estrés? Ok. Falso. O sea, yo tengo que ver algo visible para que la persona esté estresada o se me tiene que notar de alguna forma para que haya estrés. No, los síntomas son diversos. Me encanta, Camilo, eso que menciona, sí, los síntomas son muy diversos.
Hay personas que no muestran realmente lo que sienten. Falso, el estrés se refleja de una u otra forma, visible o no. Claro, en algunas personas hay elementos visibles y en otras no. Entonces, efectivamente, el estrés puede ser una, es que decir problemática, ya estoy generando un juicio de valor, pero sí puede ser una característica o una reacción que tenga tanto síntomas visibles como síntomas invisibles. ¿Listo? Entonces, eso quería que lo dejáramos claro. Y acá pasamos a la definición que para efectos de este curso que vamos a tomar es la que manejaremos para el estrés. Entonces, vamos a entender que el estrés es una respuesta biológica natural presente en todos los organismos vivos que se activa ante situaciones retadoras y en las que se considera que no se cuenta con los recursos para afrontarlas. Esta es la definición técnica que en español castizo lo que quiere decir es que yo me voy a estresar cuando sienta que no voy a ser capaz de hacer las cosas que me están pidiendo, ya sea en el trabajo, en la familia, cuando empiezo a percibir, y acá es importante tener claro, no es que yo no sea capaz realmente, es que tengo una percepción de que no voy a ser capaz de hacer las cosas a tiempo, de hacerlas de cierta calidad. Cuando empiezo a percibir esto, es que genero estrés. Si ustedes se ponen a pensar en ejemplos del día a día, cuando mencionaban en alguno de los chats que era cuando algo me sorprendía, pues normalmente cuando algo que nos sorprende y nos saca de nuestra actividad normal, pues es algo que de pronto digo, venga, no tenía esto en cuenta, no sé cómo lo voy a manejar. Entonces, acá sí quisiera que de esta sesión se lleven estos elementos y es una respuesta biológica natural. ¿Lo puedo impedir o evitar? No, porque mientras yo sea un organismo vivo, voy a sentir estrés. ¿Por qué? Porque todos tenemos situaciones retadoras. O sea, así tengamos experiencia en unos temas, habrá otros temas nuevos que nos desafíen y no siempre nos vamos a sentir que tengamos los recursos para afrontarlas, al menos en el momento inmediato, que claro, que con herramientas y con habilidades lo que yo voy a trabajar es poder cambiar esta percepción. Yo lo que puedo aprender a cambiar es desactivar la parte emocional porque no todas las personas nos activamos emocionalmente de la misma forma. Es decir, lo que le estresa a Karen no es lo mismo que lo que le estresa a Iván. No. Ni la forma en que reaccionan ante los mismos estímulos va a ser igual. No. Entonces, es importante tener en cuenta que si bien tenemos una definición general, cada individuo y organismo va a reaccionar de forma diferente y acá la invitación es cuando empecemos a ver cómo se va a caracterizar el estrés, que tratemos de pensarlo en nosotros mismos. Venga, en mí, ¿cómo se va caracterizando este estrés? Entonces, acá quiero mencionar un comentario de Viviana. Viviana nos dice, me encanta esa última parte. Se considera que no se cuenta con los recursos para poderlo afrontar, porque mi estrés es por falta de control, una sensación de impotencia y eso desencadena síntomas físicos y mentales. Exactamente, es una sensación de impotencia. Y de hecho se parece con otros de los comentarios que han hecho y es como que uno queda bloqueado. Sí, o sea, inicialmente uno queda como que no sé qué voy a hacer. Entonces, pues eso nos genera, como ven en la caracterización que hago, es esta tensión física y psicológica y emocional. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Estamos todos alineados con el concepto de estrés? Sí, se bloquea, sí, efectivamente, Inés, se siente como un bloqueo. Listo, Viviana, vamos bien. Por favor, si les van surgiendo preguntas a lo largo de la sesión, las van dejando en los comentarios y las vamos resolviendo también. Y el estrés podría generar procrastinar. Ah, Talía, te me adelantaste. Espérate, Talía, espérate porque ahí me quitaste uno de los temas. Sí, el estrés, la resuelvo de una vez, pero sí, el estrés genera procrastinación. Entonces ya más adelante lo veremos. Pero es muy cierto, es una de las consecuencias sí, spoiler, total, es una de las consecuencias de sentir estrés. Entonces, acá otra diferenciación que creo que es importante que empecemos a hacer cuando pensemos en la forma en que nos relacionamos con el estrés es que hay dos tipos de estrés. Además del distrés y del eustrés, vamos a hablar de un estrés agudo, es decir, que se presenta con
unas sensaciones, unos pensamientos y unas emociones muy fuertes en un momento muy puntual del tiempo. Y está el estrés crónico, que es que este malestar, esta sensación de malestar que asociamos al estrés, se mantenga a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es inevitable? Que si yo estoy acá en este momento dando este taller y mi hija empieza a llorar durísimo, pues yo probablemente siento un estrés agudo porque tengo una sensación de impotencia de ir a atender lo que ella está requiriendo. Pero eso no significa que yo vaya a sufrir de estrés crónico, que es el que va a generarme las consecuencias negativas a largo plazo. ¿Qué puede pasar? Que claro, yo tengo un estrés agudo y luego utilizo unas estrategias para desactivarme, para relajarme, para cambiar la forma en que me relaciono con mis pensamientos de estrés, para estar presente aquí y ahora con ustedes, y hace que esto no se me convierta en crónico. O puedo estar muy reactiva y lo que empiezo a hacer es que, claro, eso me genera estrés y luego algo ocurre acá y me genera más estrés y luego salgo y discuto con mi marido y me genera más estrés y empiezo como a acumular y acumular y a vivir de forma crónica, o sea, a relacionarme con estas demandas del ambiente y de la vida de una forma que me genere estrés todo el tiempo, y ahí empiezo a tener los problemas que se dan es con el estrés crónico. Entonces, bueno, eh, ya más adelante vamos a hablar un poco de la relación con la ansiedad, entonces me llevo ese punto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo sabemos que es lo que estoy sintiendo es un estrés agudo? La forma técnica de decirlo dice, ocurre cuando el disparador del estrés es inmediato e identificable. En este caso, en este ejemplo que les daba, pues que yo escucho que mi niña llora. O sea, yo sé que fue lo que me lo detonó. O sea, de una vez ya sé que es lo que me activa. Me va a generar malestar durante un periodo corto de tiempo, y en una persona que esté sana, que tenga estrategias y que tenga herramientas, se puede regular. Es decir, yo me estreso, mi sistema se activa, igual que se activa, pues yo también tengo un sistema que me ayuda a desactivar. ¿Listo? Entonces, en el caso del trabajo, vamos a tener como ejemplo es cuando me dan un feedback negativo, una retroalimentación negativa, pues yo puedo tener un estrés agudo. Me calificaron mal este año en el trabajo y por eso no obtuve el bono y necesitaba esa plata. Entonces, hay un evento puntual e identificable y yo digo, esto es lo que me generó estrés. Claro, si yo tengo las estrategias, pues me activé y me desactivé. Ahora, cuando tenemos problemas, cuando el estrés se convierte en esta pandemia de estrés global que es la que estamos viviendo hoy en día, y es cuando se convierte en crónico. ¿Y qué quiere decir crónico? Que pues se mantiene en el tiempo, que estos niveles de estrés, que en lugar de yo subir y bajar, lo que hago es subir, 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 subir y manteniéndome en el tiempo con altos niveles de estrés. ¿Cuál es el problema de esto? Que ahí empezamos a vivir las consecuencias negativas que se asocian a otras condiciones de salud física y mental, como por ejemplo la ansiedad que estaban mencionando, creo que Viviana. ¿Qué consecuencias tenemos negativas asociadas al estrés? Pues las más famosas es el burnout o el síndrome de desgaste profesional. Tenemos la depresión, tenemos la ansiedad, que son las que son más prevalentes. La mayoría de personas que tienen estrés crónico, pues pueden empezar a, además, tener estas problemáticas de salud mental. En el trabajo, cuando empezamos a ver que hay factores del trabajo que están influyendo de forma negativa en el desarrollo de un estrés crónico, cuando tenemos casos de mobbing, de hostigamiento laboral o de acoso laboral. Entonces, por eso es que dentro de las empresas siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando empecemos a detectar casos de acoso, porque este acoso muy probablemente a quien sea la víctima del acoso le va a generar un estrés crónico, y este estrés crónico se va a traducir en una serie de consecuencias negativas. Y entonces acá voy a hacer un mini paréntesis para que lo diferenciemos brevemente de la ansiedad. Entonces, en general, ¿qué podemos decir? El estrés es una problemática, es una sensación incómoda, sí, pero no es una patología, ¿sí? O sea, patología entendiéndose como una enfermedad que me dan un diagnóstico y es clínica y necesito un psicólogo clínico o un psiquiatra para que me ayude a manejarlo. No.
El estrés, el EU3, es una sensación que genera malestar, que es incómoda y que si yo la regulo de forma adecuada, pues no se me va a salir como de los parámetros de lo que nos ocurre por estar vivos. Entonces es importante entender que la ansiedad, por su parte, sí requiere unos diagnósticos más especializados cuando vamos a hablar de ansiedad como problema de salud mental. ¿M? La ansiedad como una de las emociones, porque la ansiedad también es una emoción, y el estrés sí son bastante similares. Entonces, ¿por qué? Porque tienen una serie de características en el cuerpo, fisiológicas, de características en el pensamiento, cognitivas o en su respuesta comportamental que son similares. Para efectos de la vida normal, en el lenguaje coloquial, pues nosotros no diferenciamos mucho entre estrés y ansiedad. Estoy ansioso, estoy estresado. ¿Cuál es la característica que me haría diferenciar si yo ya estoy pasando a un tema más de ansiedad? Y es que el síntoma cardinal de una problemática de salud mental asociada a la ansiedad es que yo me quedo rumiando los pensamientos. Es muy cognitivo. Es que me quedé con una preocupación excesiva sobre algún asunto. Claro, un estrés agudo yo lo puedo mantener en el tiempo porque me quedé pensando en esas situaciones de estrés. Entonces, como les digo, son primos hermanos, pero pues por eso es importante el lenguaje que tratemos de diferenciar. Cuando hablamos de ansiedad, en términos de problemáticas, es más un tema clínico y es algo que requiere un diagnóstico. Y si no, pues estamos conviviendo con el estrés que es parte de la vida cotidiana. Hasta aquí, ¿eso es claro? ¿Esas diferenciaciones son claras? ¿Me cuentan si hasta acá vamos claros con estas diferenciaciones de los tipos de estrés y la ansiedad? ¿Todo es claro para mí? Maravilloso, Adriana. ¿Alguien más para...? Sí, señora, gracias, Franci. Listo, Tatiana. Perfecto. Entonces ya con este panorama ya empezamos a distinguir, bueno, qué es lo que me está pasando, cómo es mi tipo de estrés. Y lo primero es, como hablábamos de qué nos puede generar estrés. Entonces, esta gráfica es muy sencilla porque ¿cuáles son las fuentes del estrés? Ya lo dejamos claro al inicio de la sesión y es, si estar vivo es mi fuente de estrés, todas mis áreas de vida pueden generarme estrés. Entonces tenemos de origen laboral, que es el que más estamos acostumbrados a hablar, sobre todo porque hablamos más de estrés laboral, porque la vida de un adulto pasa el 80% de su tiempo es en el ámbito laboral. Entonces, no es que las otras áreas de vida no nos generen estrés, sino que estamos tanto tiempo en el trabajo que es nuestra fuente principal de estrés. El académico para las personas que están estudiando y bueno, con el académico, con quienes tenemos hijos o quienes están haciendo algún estudio, pues uno creería que no es igual al estrés laboral, pero los indicadores de problemáticos de estrés académico últimamente son muy relevantes y generan muchas problemáticas frente a los altos niveles, porque acá como que se olvida, ¿saben? Como que no se le da la importancia al estrés académico y realmente sí genera unas afectaciones importantes. Estrés financiero y este, si me preguntan, para mí es el detonador más fuerte que existe de estrés. Es, de hecho, el estrés laboral muchas veces no necesariamente es laboral per se, sino está asociado a un estrés derivado de mi área de vida financiera, porque es la mayor preocupación que tenemos como adultos, es el tema del dinero. Entonces, el tema del dinero puede generar altísimos niveles de estrés, por eso lo tenemos que tener en el radar también. Las relaciones interpersonales, por supuesto, las condiciones de salud, y digo condiciones porque muchas veces pensamos solamente en la enfermedad, ¿no? Problemática. Entonces, cuando yo no estoy bien de salud es cuando tengo estrés. Pero una condición como el embarazo, que no es una enfermedad, sino una condición de salud, es un cambio de vida, o el envejecimiento es una condición de salud, pues también me puede generar altos niveles de estrés. Un segundo. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa? Y acá es cuando reconocemos con mayor facilidad los disparadores y qué me detona el estrés en eventos de vida. Entonces, eventos de vida.
casarse, divorciarse, cuadrarse, tener un hijo, perder a un ser querido. Estos eventos de vida pues me van a generar a mí probablemente algún grado de estrés agudo porque los cambios de vida generan esto, generan estrés, porque estamos tratando de adaptarnos. Y por último, pues las condiciones ambientales y mundiales también me pueden generar, que uno a veces dice, venga, pero no me ha pasado nada hoy, porque me siento como tan reactivo, me siento estresado, me siento tensionado, pero a mí no me ha pasado nada hoy desde que me desperté ando así. Claro, pero es que yo me desperté y lo primero que hice fue ver redes, ver el noticiero y pues eso, sin lugar a dudas, está alimentándome mis niveles de estrés porque me preocupa el mundo, porque me importa. Entonces acá también es como muchas veces lo que nos genera estrés es porque es algo valioso para nosotros, entonces no nos demos tampoco tanto palo. O sea, si yo tengo estrés por el trabajo, claro, tengo que aprender a tener estrategias para relacionarme con él, pero también eso da cuenta que el trabajo es algo que me parece valioso e importante. Entonces, pues a veces eso también el estrés nos ayuda a detectar, bueno, ¿dónde está lo que nos importa? Y acá también quiero como dejar claro en esta sesión esto, y es que el estrés involucra cambios que afectan casi todos, si no todos, los sistemas del cuerpo, influenciando cómo actuamos y lo que sentimos. Entonces, acá es importante tener en cuenta como algo histórico, y es que originalmente se les llamaba la respuesta inespecífica y generalizada del estrés. Y esto lo vamos a ver y es que el estrés se refleja en comportamientos opuestos, se refleja en cada persona de una forma casi que individual. Hay una serie de características generales, pero a algunas personas les da hambre, a otras se las quita, y me afecta de forma generalizada a mis sistemas. ¿Por qué? Porque el estrés me va a disregular la parte hormonal, porque genero altos niveles de cortisol y las hormonas mandan. En el cuerpo las hormonas mandan. Entonces, es importante que sepamos que si yo mantengo un estrés sostenido en el tiempo, un estrés agudo sin trabajarlo, pues probablemente mi organismo se va a ver afectado en diferentes niveles. Entonces tengo respiración acelerada, tengo problemas gástricos, tengo problemas cardíacos si esto se mantiene en el tiempo. Entonces, por favor, siempre tengamos presente que con el estrés, pues nos puede pasar que se nos afecten diferentes áreas y partes de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cómo vivimos el estrés? Y acá sí quisiera que me compartieran en el chat cada quien, de forma individual, los que quieran compartir, cómo sienten para ustedes el estrés en su cuerpo, qué tipo de pensamiento o emociones sienten y qué hacen cuando están estresados. Entonces me encantaría leerlos en el chat y ya vemos qué nos dice la literatura de cuáles son las características del estrés en las personas. Nos enfermamos, efectivamente, eso es algo que puede pasar con el estrés crónico. ¿Qué más? ¿Cómo lo sienten en el cuerpo? Can- Da cansancio, me imagino que eso es lo que querías decir, Talía, sí, nos agota, hay agotamiento. Hay días que estoy muy mal geniada y otros días muy sensible, entonces vemos acá emociones asociadas a la ira y al enojo y reactividad emocional. La preocupación, acá los pensamientos, sí, me genera más preocupación, me quedo pensando, como que me quedo pegada con el tema que me genera estrés. En un trabajo que tuve me dolía la cabeza o el estómago al escuchar el timbre del celular o la voz de mis ex jefes. ¿O qué me dicen de esta reacción que tiene una de las personas que manejan Outlook al timbrecito del correo de Outlook? O sea, eso uno ya siente que de una vez ya está activado cuando son trabajos con los que nos generan altos niveles de estrés. Entonces, sí, efectivamente, pues el cuerpo, tu cuerpo estaba reaccionando. Entonces, dolor de cabeza, dolor de estómago, baja concentración. Cuando me siento estresado, voy a hacer ejercicio físico. Camilo, maravilloso, por favor. Todos, más adelante en las estrategias veremos esto, pues a cada quien le funcionan cosas diferentes, pero es súper útil esa forma de canalizar, de relacionarte con el estrés, porque algunas personas es más corporal, que sentimos altos niveles de tensión. Y qué mejor forma de sacarlo en algo que pues encima nos genere un nivel de bienestar. Entonces, maravillosa esa estrategia que utilizas, Camilo, para relacionarte con el estrés. A veces un tic en los ojos o dolor en la mandíbula. Muy cierto. Hay incluso parálisis facial, lo que le puede dar a uno, o bruxismo. Es este dolor en la mandíbula porque cuando estamos en reposo tenemos la mandíbula tensionada o cuando dormimos también tenemos la mandíbula tensionada.
corrientazo del cuello a la escápula o el mico al hombro que llaman, músculos recogidos, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda y de cabeza, dolor en las articulaciones, cansancio, el tic del ojo, ansiedad por fumar, beber o comer. Maravilloso esto porque esos son el tipo de comportamientos compensatorios que nosotros tenemos para regular, porque es que cuando no tenemos ninguna estrategia, porque es que nadie nos enseña a manejar el estrés, pues el cuerpo busca la manera de regularse, se autorregula de alguna forma. Entonces, súper interesantes todas las características porque efectivamente sí, esas son las características que también nos dice la literatura y las investigaciones. Entonces, en el cuerpo, ¿qué sentimos? La tensión muscular, sudoración, taquicardia, tenemos problemas de sueño. Entonces, hay personas como quien nos decía en el chat que sufría de insomnio, pero también hay otras personas que por el contrario les da hipersomnio, que tienen como somnolencia todo el día. El bruxismo que nos mencionaban, este dolor en la mandíbula, a veces cuando estamos en una fase de estrés agudo nos dan náuseas, como justo antes de esa reunión con ese jefe difícil. De verdad, lo que nos da es, nos genera náuseas, problemas digestivos, gastritis, colon irritable, o sea, los asociamos fácilmente a tener altos niveles de estrés. Baja líbido, este también es uno de los que menos se habla, por supuesto, porque estos temas no se habla, pero una de las consecuencias del estrés crónico son problemas relacionados con la sexualidad. Acá también con la forma en que regulamos y lo que sentimos en el cuerpo puede ser hiperfagia o hipofagia. ¿A qué me refiero? Y es a que tenemos mucha hambre o a que tenemos muy poca. O comemos mucho o no comemos. Entonces algunas personas dicen, no, yo cuando me estreso dejo de comer. Otras personas dicen, no, yo cuando me estreso como mucho y lo que como además son carbohidratos compuestos. O sea, brownie, fritos, o sea, todo lo que sea de este tipo porque me ayuda a regular. O sea, no es que uno lo piense y que diga deliberadamente me voy a comer esto, sino cuando uno menos se da cuenta, está comiendo eso. Entonces, como vemos en el cuerpo, tenemos una serie de características. Ahora, con los pensamientos y las emociones, entonces, si lo pudiéramos poner en palabras, cuando empezamos a sentir el estrés, lo que estamos pensando es, no voy a poder con esto es demasiado, es muy difícil, es imposible, no lo voy a lograr. Ese es el tipo de pensamientos que prevalecen con nosotros cuando sentimos estrés. Y en este sentido, pues el tema más recurrente es que dudamos sobre nuestra capacidad para afrontar las cosas. También lo mencionaron y es la reactividad emocional. Yo me siento más irritable, estoy como un fosforito. O sea, cualquier cosa que me digan me prenden. En la preocupación excesiva y la baja concentración, que también lo dijeron literalmente. Entonces, acá Angeli pregunta si baja el líbido, entonces puede subir también. Lo que normalmente se ha encontrado con el estrés crónico es que hay un bajo deseo sexual. ¿Qué ocurre? Que hay personas que en sus comportamientos, o sea, no porque su cuerpo haya disminuido el deseo sexual, sino en sus comportamientos compensatorios, como decir, comer, consumir sustancias, o sea, lo que me ayuda a regular y a sacar el estrés y como estallarlo, pues puede ser un incremento en el deseo, ni siquiera un incremento en el deseo sexual, sino un incremento en la actividad sexual. O sea, ¿qué sucede ahí? Y es la forma en que normalmente nos relacionamos con el estrés, y es que el estrés se empieza a sentir como una cuerda que se tensiona, ¿no? La cuerda se va tensionando y se va tensionando y se va tensionando, y lo que nos hemos acostumbrado a hacer es querer romperla. Entonces yo la quiero estallar con el comportamiento que sea, yo quiero dejar de sentir esta incomodidad y en lugar de, que va, pues, es la invitación de las herramientas de estas 4 sesiones, de desactivar, de aflojar la cuerda, de soltarla de a pocos, yo quiero es cortarla, yo quiero reventar. Entonces, no, acá la invitación es que vamos a empezar a desactivar de a pocos, porque es que nos la hemos pasado 40, 30, 20 años contribuyendo a sentir estrés y a reaccionar de una forma reactiva ante los eventos de vida, que ahora pues estamos empezando los pinitos para relacionarlos con una forma más tranquila y orientada a desactivar. Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y las acciones, que creo que fue Talía que se nos adelantó con el spoiler, la más común, sobre todo en el trabajo, es la procrastinación. Y es que esos temas que más me estresan, y no es que uno procrastine intencionalmente, como que yo diga, uy, me voy a sentar a procrastinar. Y para quienes no conocen el término, la procrastinación es cuando dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacerla y
no es que no hagamos nada, nos dedicamos a hacer otras actividades. ¿Por qué? Porque cuando encontramos estas fuentes de estrés, queremos evitar el malestar. Y ese va a ser casi que tenemos una sesión dedicada a cómo tenemos que cambiar esta relación que tenemos con lo que nos genera malestar. Pero tenemos que empezar a relacionarnos de forma diferente con esto, porque el malestar es inevitable. O sea, el dolor, la incomodidad, el malestar es inevitable mientras seamos humanos vivos. Lo que sí podemos evitar es el sufrimiento y es quedarnos pegados en ese malestar. Entonces, la procrastinación es una de las formas más comunes con las que nos relacionamos con el estrés. Entonces, si esto me genera estrés, uy, no, yo más bien no respondo ese mail hoy, más bien lo dejo para mañana. Y así empieza, y así empieza. Y, uy, sí, ya tengo 550 correos sin leer de que llegué de vacaciones, uy, pero qué mamera terminarlos. Y es válido, ¿saben? Es válido sentir ese malestar. Pero, pues, al final del día, luego que hemos procrastinado y que nos ponemos a arreglar la casa antes de hacer las actividades que tenemos, que nos ponemos a navegar en redes, nos sentimos peor. O sea, la procrastinación es que yo estuviera haciendo una actividad de disfrute y me quedé y la pasé delicioso y luego me acordé del trabajo. No, es como que postergamos y postergamos y luego decimos por qué hice esto y el tiempo que perdí. Entonces, efectivamente es una de las acciones que nos genera malestar y nos complican la vida cuando tenemos estrés. Otra de las acciones más comunes es morderse las uñas. Cuando tenemos mucha reactividad interpersonal, una de las consecuencias naturales es que haya conflictos interpersonales y empezamos a pelear con el que se nos aparezca. En algunas personas, el estrés, pues como se relacionan con él, es que buscan pelea, entonces conflictos interpersonales. Estoy que busco pelea y con el que me encuentre peleo. Para otras, por el contrario, es el aislamiento social. Entonces no quiero hablar con nadie, estoy estresada, no me molesten, déjenme tranquila, no quiero saber nada de nadie. O el uso de spa, y no me refiero a ir al spa para relajarnos, sino el uso de sustancias psicoactivas. Cualquier sustancia que me altere mi funcionamiento cognitivo es considerada una sustancia psicoactiva. Perdón, beber alcohol, la cafeína, el cigarrillo, la marihuana, cualquier sustancia que me altere es una sustancia psicoactiva. Entonces, muchas veces es la forma, no diría intuitiva, pero la forma que nos hemos acostumbrado a reaccionar con el estrés. ¿Por qué? Porque no tenemos más estrategias. Es lo que hacemos sin darnos cuenta. Entonces, acá Adriana nos menciona, ¿qué pasa si pasan los días y no quiero hacer mis obligaciones? Es decir, la procrastinación se prolonga por mucho tiempo. Entonces, acá hay dos temas a tener en cuenta, son distintos, pero pues vale la pena la salvedad. Entonces, el primero es que procrastinar puede convertirse en una forma de operar para nosotros, porque es que ya hemos postergado el tema tanto y tanto tiempo que cada vez piensan que esto es como una bola de nieve. Lo postergo una vez, lo postergo dos y cada vez se hace más grande. Entonces, en lugar de ser un problema más fácil de manejar, se va convirtiendo en más difícil. Entonces, pues uno empieza a procrastinar más y más y más. Ya, si además de estar procrastinando mucho, yo empiezo a notar que no solo las cosas que son hartas y aburridas y difíciles y cansonas me generan malestar, sino que de paso ya no me estoy divirtiendo como me divertía en las cosas que sí me gustan, ya estoy perdiendo como la motivación, pero no solamente en un área de vida como el trabajo, sino en varias áreas de vida. Ya sería interesante e importante pues que revisemos la posibilidad de pedir apoyo psicológico. Entonces sí es importante como diferenciar las dos cosas. Hay veces que es pues una estrategia que tenemos sin querer y sin darnos cuenta porque pues no hemos estado tan atentos a eso, donde postergamos y luego es un chicharrón grande, a luego a ya tener este malestar y este desgano en más áreas de mi vida y que ya esté perdiendo el disfrute de lo que quiero hacer ahí, pues vale la pena de pronto pues uno revisar si puede pedir apoyo psicológico, que es completamente válido. No solamente tengo que tener un diagnóstico clínico de una condición súper grave para querer ir al psicólogo, sino que me den herramientas para afrontar esto. Ahora, listo, ya tenemos claro que es el estrés, cómo se presenta en nuestro cuerpo, qué no lo genera. La pregunta del millón, y es lo que vamos a tratar en esta sesión con una estrategia muy puntual, pero en las sesiones siguientes es qué podemos hacer frente al estrés. Y me gustaría leerlos acá y saber a hoy qué hacen. Pueden ser algunas de las acciones que decíamos antes, ¿saben? O sea, no, pues yo cuando estoy muy estresada como mucho, o no, yo hago ejercicio. Quisiera saber a hoy
¿qué estrategias utilizan cuando se sienten muy estresados? ¿Cómo hacen para bajar ese 10? Un segundo, acá abro el chat. Hablar con alguien, me encanta eso. Dormir, ok. Caminar y salir a la naturaleza. La verdad, a mí me ha funcionado mucho la parte espiritual y la lectura, además de salir a caminar con mis perritos, hacer ejercicio, también meditación, ejercicios de respiración, buscar ayuda profesional, completamente válido. Ejercicio, contacto con equinos. Ay, súper bonito eso. Ejercicio, ver películas, escuchar música relajante, la meditación. Bueno, entonces acá dan varias estrategias. En algunas vamos a profundizar más, en otras menos. Estar siempre vigilante de lo que se siente en cada momento y ejercer control. Entonces, una autoconciencia es importante para poder tomar medidas si ya las cosas se nos están yendo de manos. Nadar e ir a cine, desconectarse de la tecnología. No, me encantan pues todas las estrategias que mencionan. Como ven, igual que el estrés se presenta de forma en cada persona de una forma diferente, es muy individual. Las estrategias no es que sean individuales, hay estrategias generales que le sirven a muchas personas, pero ¿qué sí es lo que va a ser individual? Y es que tenemos que darnos la oportunidad de ensayar muchas estrategias. Porque, ¿qué ocurre? Ah, no, yo intenté la meditación y no me sirvió. La única vez que la intenté, entonces nunca más la vuelvo a hacer y ninguna estrategia me funciona y nada me sirve. No, tenemos que ensayar e intentar diferentes estrategias en diferentes momentos para ver cuáles son las que se acomodan a nuestro estilo de vida y a nuestros niveles de estrés. Un baño, ejercicio, no, maravilloso, maravilloso todas estas estrategias. Y acá pintar, los hobbies, los pasatiempos, también son bastante útiles. Acá quiero retomar un elemento porque ese no lo tratamos durante el curso, pero cuando uno de ustedes acaba de mencionar que una de las formas que se relaciona con el estrés es hablar con alguien. Y acá tengámoslo en cuenta siempre en la vida y es que se ha encontrado que las relaciones sociales sanas, de apoyo, constructivas, son un modulador del estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente me lo regulan. O sea, de las formas prácticas y sencillas que uno puede utilizar es, si soy una persona que se nutre de la socialización, es tener redes de apoyo. Entonces, cuando tengo mucho estrés en el trabajo, una forma de modularlo es cuando empiezo yo a generar redes de apoyo y de confianza dentro de la organización. O pues si tengo personas externas también con mi familia, o sea, tener o amigos, y también con animales, o sea, sí, para mí es muy importante mi mascota. Ese tipo de relaciones afectivas y sociales es vital para el manejo del estrés. Claro, las estrategias que vamos a ver solo dependen de nosotros, pero sí quisiera que tuvieran eso en cuenta, que hacer, tener relaciones sociales sanas ayuda muchísimo para este manejo. Tejer crochet me sirve mucho, claro, es una actividad donde uno vacía toda la mente y además al final tienes un producto. Ahora, ¿qué estrategia les traigo yo el día de hoy? Entonces, esta estrategia es en realidad cuatro estrategias pequeñas en un acrónimo, en una sigla, para que nos acordemos. Entonces nos acordamos de la estrategia STOP, que en inglés viene siendo pare. ¿Qué nos vamos a acordar? Vamos a ver, vamos a profundizar en cada uno de los pasos porque son cuatro pasos consecutivos. Y el primer paso de la estrategia STOP es detenerse, en inglés STOP, la S de STOP, nos dice detenernos. Ya vamos a ver cada uno de ellos, acá vamos a ver el brochazo, pero lo primero que hacemos es detenernos, en inglés take a step back o dar un paso atrás. Entonces me detengo, doy un paso atrás, observo y luego procedo con conciencia. Entonces, acá en psicología y en general en muchas de las herramientas para el bienestar psicológico y físico, uno siente lo que mi suegro le llaman las verdades de perogrullo. Esas cosas como que todo el mundo le dicen a uno que uno tiene que hacer, pero uno nunca las hace. Entonces vamos a darnos la oportunidad de ver estas herramientas con mente de principiante y
e intentar aplicarla, ¿listo? No salen de una, uno a la primera vez que la ensaya no es que sea un experto, sino que requieren como montar en bicicleta, ir cogiendo tracción. Ahora, acá voy a hacer la explicación del stop con una situación hipotética. Ustedes pueden traer a su mente cualquier situación que les parezca relevante y que les haya generado estrés en las últimas 2 semanas para hacer el ejercicio cada uno de forma individual y que vayan pensando, bueno, yo cómo hubiera actuado diferente en esta situación. En esta situación, Camila acaba de llegar de vacaciones y se da cuenta que su compañera de trabajo, María, acaba, pues mientras está ella de vacaciones, envió un correo copiando hasta el presidente de la compañía diciendo que el trabajo que ella hacía era malísimo, que era, mejor dicho, que era una vergüenza que trabajara para la compañía y pues Camila se está enterando. Entonces, Camila en este momento, se imaginarán cuando uno recibe este tipo de correos donde está copiado todo el mundo y están echándole el agua sucia de algo que no es un problema de uno, pues cómo genera esto una reacción en ella. Entonces, esta va a ser nuestra situación hipotética. Ahora, ¿qué podría hacer Camila? Entonces, lo primero que vamos a hacer es stop, detenernos. ¿Y por qué hacemos énfasis en detenernos? Porque como les decía, con sensaciones y malestares como el estrés, lo que queremos siempre es reventarnos. Como esto está asociado al enojo o a la ira, cuando nos sentimos que algo es injusto, nuestra primera reacción es atacar. A mí me atacan porque pues está recibiendo un tipo de ataque, yo me defiendo. Entonces, vamos a hacer una acción completamente opuesta y es que en lugar de recibir ese ataque y querer devolverlo, es que me voy a detener. Y esto no es fácil. O sea, lo primero que uno quiere hacer cuando recibe ese correo es devolver. Y no, la invitación es, nos vamos a detener, pero nos vamos a detener en todos los niveles. Vamos a detenernos físicamente, o sea, vamos a detenernos mentalmente y a nivel emocional. Vamos a hacer un pare, como cortar el hilo que llevamos hasta ese momento. O sea, cada vez que sintamos, y para eso es muy importante la autoconciencia, que eso lo vamos a desarrollar en las sesiones más adelante. Vamos a profundizar en estos temas bueno, ¿cómo hago yo para estar detectando? Porque es que lo que pasa con el estrés es que empieza a sumarse y a sumarse y a sumarse y yo cuando menos me di cuenta ya estoy gritando. Entonces, ¿cómo empezar a detectar en nuestro cuerpo, que es la mejor herramienta que tenemos para darnos cuenta si estamos estresados, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, para parar a tiempo? Entonces, lo primero que voy a hacer es detenerme. Voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. O sea, tenemos que ponerle freno. Entonces, si mi situación es que recibí el correo, yo voy a dejar de responder correos en ese momento. Mi deseo, intención y ganas van a responder, no, yo hago el pare. Hasta acá, un paso sencillo teóricamente, difícil de aplicar. Entonces, listo. Acá. Lo que hacemos normalmente es responder el correo inmediatamente. ¿Qué podemos hacer? En cambio, o sea, acá vamos a ir viendo las estrategias letra por letra con cada uno de los pasos. Pues detenerme y alejarme del computador. Lo primero que voy a hacer es alejarme del computador porque es que seguramente si yo estoy así de activada y de reactiva en ese instante, pues si me pongo a hacer alguna otra cosa eh, de trabajo, pues voy a terminar en el correo electrónico. Yo voy a necesitar dar un espacio para que mi emoción y mi reacción fisiológica disminuya. Entonces, sencillo, ¿qué hago? Lo primero es stop, detener. Ahora, lo siguiente es dar un paso atrás. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar distancia de la situación. Ahorita vamos a ver diferentes maneras de tomar distancia de la situación, pero primero quisiera que siempre tengamos presente cuando tengamos esos días difíciles, cuando tengamos semanas difíciles, y es que en este ejercicio de autoconciencia vamos a revisarnos qué tan vulnerable estoy. Entonces, porque una vez dice como, es que yo no entiendo por qué reaccioné así. No sé por qué eso que antes no me alteraba me alteró tanto. Probablemente porque nuestras áreas físicas básicas están comprometidas, nuestras vulnerabilidades. ¿Estoy durmiendo bien?
anoche dormí bien, me estoy alimentando bien o me pasó algo que realmente fuera difícil y eso explica por qué reaccioné como reaccioné. Y no estoy diciendo que se justifiquen mis acciones, estoy diciendo que la intensidad de lo que estoy sintiendo tenga sentido. Entonces, por eso en la última sesión nos vamos a dedicar al autocuidado y a las diferentes formas de descanso y de desconexión. Entonces, acá preguntémonos eso. Entonces, de pronto la pelea que tuve con mi esposo fue tan grave es porque yo no había dormido porque el bebé lloró toda la noche. Ah, de pronto es porque no he comido bien o porque estoy tan reactiva en el trabajo porque me estoy divorciando. Entonces, cuando damos un paso atrás, este paso atrás es para ayudarnos a tomar distancia, a detenernos y separarnos de la situación y a reconocer en qué estado estamos nosotros, cómo están nuestras vulnerabilidades. Y es acá, en este dar un paso atrás, donde quisiera escucharlos ustedes. Si fueran ustedes quienes tuvieran en esta situación que tiene Camila, ¿cómo darían un paso atrás? ¿Qué harían? O sea, en lugar de responder el correo de una, ¿qué cosas harían? Quisiera leerlos. ¿Qué se les ocurre? Cosas que harían ustedes. Si es el correo el que les llegó a ustedes, ¿qué creen que podrían hacer para dar un paso atrás? Preguntarse el por qué le mandaron el correo, ok. No responder el correo inmediatamente, por supuesto, me estoy alejando y listo. Entonces ya he decidido no responder, ¿qué más puedo hacer? Como soy impulsiva, de una vez buscar a mi compañera para hablar con ella. Entonces, claro, acá estamos diciendo lo contrario, acá nos detenemos y damos un paso atrás. ¿Cómo damos ese paso hacia atrás? Pensar cómo proceder antes de enfrentar la situación. ¿Cómo más se les ocurre que puedan dar un paso atrás? Analizar la situación del porqué del correo, ok. Y acá me parece interesante porque es la forma en que cada quien se relaciona. Entonces, algunos dicen como, ok, quiero solucionarlo ya y quiero confrontar ya. Otros dicen, no, me voy a quedar pensando. Acá la invitación en este detenernos y dar un paso atrás es que también nos vamos a detener y alejar mentalmente. Entonces, yo voy a alejarme de la situación, incluso a nivel del pensamiento. Ponerme en lugar de la persona que escribió el correo porque lo hice y luego analizar la situación. Perfecto. Este análisis lo podemos hacer más adelante, ya cuando vayamos a proceder con conciencia. Acá caminar, ok. Pensar cómo no voy a agrandar el problema, analizar y pensar antes de proceder. Entonces, todos estos pensarlo con calma lo voy a hacer más adelante, porque ¿qué ocurre? Normalmente si yo empiezo a quedarme pensando acá, me voy a volver a activar, porque es que me voy a acordar de por qué esta persona no está haciendo lo correcto y es injusto y no debería pasar y todos estos pensamientos lo que van a hacer en algunas personas es escalarme el estrés. Entonces, acá, bueno, acá mencionaron caminar, respirar, tranquilizar las emociones. Efectivamente, tengo que darle un espacio a las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Que como hablábamos en el estrés agudo en una persona normal se puede regular, tengamos en cuenta, esto es un número de parámetros, de la generalidad. A una persona normal le puede tomar entre 5 y 30 minutos que su emoción baje, depende de su sistema fisiológico y cómo se activa. Entonces, entre 5 y 30 minutos, tomar aire y contar hasta 10. Acá, estas estrategias que parecen sencillas y como que uno, ¿y como para qué las hago? Pues realmente me generan que yo me esté separando de la situación. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? Alejarme del computador. Entonces, físicamente me estoy alejando y voy a hacer una actividad que me ayude a desactivar. Entonces, vean que intuitivamente varias personas ya la tenían en el radar, cómo les funciona a ellos. Caminar, respirar o distraerme. Entonces, hay dos opciones que yo tengo cuando quiero dar un paso atrás. O busco estrategias que me desactiven o busco estrategias que me distraigan. Entonces, acá vamos a tener unas salvedades de cuándo usamos qué estrategia. Entonces, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad,
porque es que no siempre puedo yo salirme de la casa o del trabajo, de la oficina, pero digamos que tengo la oportunidad de movilizarme y de hacer alguna actividad física porque estoy muy activado, venga, hagámoslo. Entonces, acá nos decían hago ejercicio físico, otras personas dirán correr, acá nos mencionaron caminar. Entonces, si yo puedo, tengo el espacio, el tiempo y el lugar para poder hacerlo, movilicémonos y así nos separamos físicamente también de la situación, que eso nos ayuda. Ahora, no me puedo mover, o sea, el espacio no me lo permite y mi activación, si bien es de un nivel considerable, no está exageradamente alta, pues puedo hacer un ejercicio de meditación, de respiración, de escaneo corporal, de relajación. ¿Por qué? Porque pues esos no requieren que yo me mueva de mi lugar. ¿Listo? Entonces, la característica para poder hacer estos ejercicios es, si bien uno puede hacerlos con un grado de activación, no hacerlos cuando yo estoy, mejor dicho, que rompo ese computador. Cuando estoy demasiado activado y es que necesito responder, necesito gritar y uno lo percibe en el cuerpo, no todo el estrés es igual. Sí, debo es distraerme. Acá necesito cortar de raíz y vamos a acudir a la distracción. ¿Qué sucede cuando utilizamos la distracción? Que la distracción no puede ser nuestra herramienta en el largo plazo. Nuestra herramienta es nuestra herramienta en el corto plazo, mientras pasan al menos estos 30 minutos porque mi activación fisiológica es muy alta. Entonces, tengo que estar pendiente porque si no, me quedo pegado en la distracción. Entonces, ¿qué podemos hacer para distraernos? Escuchar música, practicar un hobby. Bueno, hay muchas estrategias, jugar un jueguito en el celular, pero algo que me corte. Esta distracción es que nos corta, pero tenemos que tener cuidado de no quedarnos pegados ahí porque empieza a generar la procrastinación. ¿Listo? Hasta acá, ¿cómo vamos? Los leo. Bien, dice Junai, bien, dice Franci, muy bien, dice María. Perfecto, súper, muy claro, maravilloso, Tatiana. Listo. Entonces, como uno de los objetivos es que profundicemos en alguna de las herramientas, tenemos la herramienta grande que es el stop. Vamos a profundizar en una que es la más sencilla, la más famosa, la más conocida y es la respiración diafragmática. Entonces, ¿en qué consiste esta estrategia? ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan popular? ¿Qué sucede? ¿Y por qué no la usamos todas las personas que deberíamos usarla? Porque a veces creemos que para un problema tan crónico, tan recurrente, deberíamos tener estrategias pues súper elevadas, avanzadas y dificilísimas. Y no, a veces la respuesta está en nuestro propio cuerpo y uno de los mecanismos que es gratuito, es accesible en todo momento y está siempre a nuestra disposición es la respiración. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Y digamos que la lógica de por qué funciona esto y es, si cuando yo estoy muy activado, muy estresado, muy enojado, mi respiración se acelera, porque evidencia esto, pues del mismo modo y en el sentido contrario, si yo empiezo a modificar voluntariamente la frecuencia de mi respiración, pues esto me va a ayudar a desactivar el organismo. ¿Y qué ocurre? Que sí funciona. ¿Por qué decimos que no nos funciona muchas veces? Porque estamos tan activados y queremos utilizar la herramienta cuando estamos en un nivel de estrés y de malestar altísimo, que pues nada, es imposible bajarnos de ahí. Entonces, si estamos muy activados, nos distraemos y luego sí podemos recurrir a la respiración diafragmática. ¿Qué característica tiene de diferente la respiración diafragmática? Que no es la respiración pulmonar que estamos acostumbrados. O sea, obviamente sí la hacen los pulmones, pero como del tórax superior no es esta respiración que es la que hacemos cuando estamos angustiados. Usted sabe que es, nos aceleramos mucho y si nos tocamos con las manos, pues lo que se nos expande son los pulmones. Ahora, con la respiración diafragmática, lo que yo busco que se expanda es precisamente el diafragma, que es ese músculo que está debajo de nuestros pulmones y es el músculo principal que moviliza la respiración. La mayoría de adultos, pues porque llevamos 30, 40, 50 años trabajando en tensionar el diafragma, encontramos mucho malestar practicando estos ejercicios.
Entonces, vamos a hacer uno muy sencillo, que es el que quiero que se lleven el día de hoy. No tenemos que hacerlo 10.000 horas. Todas estas prácticas requieren que uno vaya subiendo gradualmente. Porque, ¿qué pasa? Que nos estresamos mucho hoy y estamos en 1.000 y decimos, listo, voy a hacer 5 horas de meditación o voy a hacer 20 minutos de respiración diafragmática. Y no, hasta ahora estamos aprendiendo la habilidad. Entonces, para permitirnos aprender a desarrollar la habilidad, vamos a practicar por 1 minuto. Y para facilitarnos esta práctica de la respiración diafragmática, pues vamos a primero a ponernos en el contexto de hacer la práctica. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que en el lugar que están se pongan en una posición cómoda, y por posición cómoda me refiero a que tengan los pies apoyados en el suelo, que suelten las manos, que de pronto hagan unos ejercicios de estiramiento de cuello. Acá yo hago el proceso con ustedes también, y que traten de soltar el cuerpo. ¿Listo? Ahora, una de las formas que a mí me funciona es utilizar herramientas visuales. Entonces, para eso nos vamos a guiar por 1 minuto a las indicaciones del video que les voy a mostrar. El video no tiene audio desde el punto que lo voy a reproducir, sino solamente una música que acompaña. ¿En qué nos vamos a enfocar? Entonces, nos vamos a enfocar en que sea una respiración lo más natural posible. Tampoco es como que tengamos que esforzarnos, donde si yo ubico, digamos, mi mano derecha en la parte superior del tórax y mi mano izquierda en el estómago, mi objetivo es cuando yo inhale, se expanda mi estómago, y cuando yo exhale, se contraiga. ¿Listo? Entonces, mi objetivo es que no se mueva la parte superior del tórax, sino mi estómago. Ya después, con el tiempo, uno ya lo va ubicando más en el diafragma, pero esto no es algo que pase de la noche a la mañana. Entonces, si no estamos tan familiarizados con ese tipo de respiración, nos vamos a ubicar la mano izquierda en el estómago y vamos a inhalar y llenar el estómago, y al exhalar vamos a contraer. ¿Qué sucede? Que cuando hablamos de respiración diafragmática tenemos que tener en cuenta 4 variables que son importantes. Entonces, la primera es el diafragma, que es lo que vamos a empezar a soltar con la práctica constante de estos ejercicios. Práctica constante me refiero a que practiquemos 2 veces al día 1 minuto. Por ahí empezamos con 1 minuto al día, es suficiente, y empezamos por algún lado y gradualmente le vamos aumentando. Ahora, esto también está relacionado con la retención, y por eso me gustan estos ejercicios donde de forma gráfica vamos a ver las instrucciones, porque nosotros normalmente cuando decimos respirar es inhalar y exhalar y ya para de contar. Y no, en los ejercicios con respiración diafragmática nosotros inhalamos por un periodo de tiempo, retenemos el aire y exhalamos. Hay distintas variables de este ejercicio. El que vamos a hacer hoy es que vamos a inhalar por 3 segundos el aire, retener por 3 segundos el aire y exhalar durante 6. Entonces, si se dan cuenta, es el doble de tiempo para la exhalación. ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios que tengan que ver con desactivar nuestro sistema nervioso, tenemos que pensarlo como que vamos a aprender a vaciarnos. Nosotros estamos acostumbrados a llenarnos, a ponernos tareas, a hacer, 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 hacer. Y no estamos acostumbrados a soltar, a dejar ir. Entonces, normalmente estos ejercicios tienen unos números más pequeños para la inhalación y para la retención del aire, y unos números más grandes para la exhalación. ¿Listo? Hasta acá estamos claros para poder hacer este ejercicio de 1 minuto. Claros. Listo. Entonces, por favor, se van a poner en una posición cómoda. Yo acá voy a poner el video desde el momento que de forma gráfica nos va a mostrar en qué momento tenemos que inhalar, en qué momento retenemos y en qué momento exhalamos. En este caso, no vamos a cerrar los ojos.
vamos a estar viendo la gráfica y como van a ver, se va a mantener durante 3 segundos la inhalación, a retener durante 3 segundos y la exhalación o el vaciado lo vamos a hacer durante 6 segundos. Entonces, por favor, todos acá vamos a estar atentos a la instrucción y tratar de respirar de la forma más natural posible. No vamos a forzar tanto nuestro diafragma. Listo. Esto es 1 minuto de respiración diafragmática. ¿Cómo les fue? Entonces acá los leo. Excelente, nos dice Junai. Es relajante, nos dice Franci. Bien. Hay que practicar, por supuesto, hay que practicar. Bien, relajante. Acá, ¿qué sucede? Que con estas estrategias, lo que les digo, lo más difícil no es conocerla, no es entenderla. Hay 10.000 millones de videos que nos explican cómo hacerla, sino implementarla. Y es ahí donde nos quedamos cortos. Porque venimos hoy a esta sesión, hacemos una práctica y luego en el día a día se nos olvida. Se nos olvida que la herramienta más básica y útil para empezar a desactivarnos la tenemos en la respiración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a asociar? En el momento que algo nos detone, que empecemos a sentir esta activación corporal o psicológica, nos permitimos hacer esta respiración por 1 minuto. Y digo nos permitimos porque muchas veces lo que queremos es resolver. Entonces, no, yo más bien, pues yo termino de enviar los correos y hago lo que tengo que hacer y ahí sí me voy a desestresar. Y no, la idea es que podamos hacer estos ejercicios de forma tal que sean lo más cercanos a los momentos más álgidos de estrés. Lucila, no lo pudiste hacer porque la señal no está tan buena, no te preocupes. Ahorita si quieren también puedo compartirles el enlace del video para que tengan el recurso y puedan utilizarlo en cualquier momento. Solo es entrar al link de YouTube y ven el ejercicio o pueden buscar ejercicios de respiración diafragmática y se dejan guiar por esos videos. Pero recordemos que la clave es que empecemos a usar, a accionar estos ejercicios de desactivación corporal. ¿Por qué? Porque es una de las maneras en que vamos a aplicar la letra T del stop y es la de dar un paso atrás. Un Bienvenido a este segundo que ejercicio. se disparó otra vez el video. Listo. Ahora, nuestro siguiente paso es observar. Y acá hacemos énfasis en todo este tema de la autoconciencia, de tener claridad de en qué estado estoy yo. Yo necesito reconocer con honestidad qué emociones y pensamientos se están apoderando de mí. Porque muchas veces no queremos decir que es que eso nos enoja, que eso es que nos molesta, no. ¿Cuál es la forma más básica que podemos hacer esta identificación de emociones y de pensamientos? Es con el etiquetado de las emociones. Entonces, voy a identificar en 3 ejes lo que estoy viviendo. Me voy a preguntar, ¿qué estoy sintiendo en el cuerpo? Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Lina Morales, en este momento 6:10 de la tarde, ¿qué estoy sintiendo? ¿Saben qué? Yo hoy tengo el mico al hombro, yo tengo una tensión en el cuello, me preguntan qué estoy sintiendo, tengo tensión en el cuello, de pronto tengo un poco de hormigueo en los pies. No todas las Eh, papelerías tienen un habilitado segundo, la Karen, ¿me memoria de datos. ayudas cancelando el sonido de los participantes? Gracias. Entonces, hacemos este análisis. ¿Qué estoy sintiendo en el cuerpo?
Normalmente cuando estamos reaccionando a episodios de estrés está asociado a la ira, entonces tensión corporal, taquicardia, de pronto la respiración acelerada, que por eso lo contrarrestamos con estos ejercicios de respiración diafragmática. ¿Qué estoy pensando? Entonces, estoy pensando que estoy muy cansada, estoy pensando que esto es muy injusto, que es muy difícil, que son los pensamientos que normalmente alimentan la ira o el enojo. ¿Y qué quiero hacer? Entonces, ¿por qué nos detenemos a pensar en esto? Para poder tener un grado de manejo, porque a veces simplemente nos dejamos llevar. Entonces, ni nos damos cuenta qué sentimos ni qué pensamos, sino ya nos mandamos a hacer. Y es permitirnos reconocer claramente, entender y capacitarnos en las emociones. Eso es otro módulo completo porque cada emoción se siente, nos dice cosas diferentes y nos hace hacer cosas distintas. Entonces, lo primero es entender qué nos dice y qué nos hace acerca de emoción. Voy a dar ejemplos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, con la alegría nos sentimos energizados en el cuerpo, los pensamientos son de expansión, de querer compartir y lo que quiero hacer es relacionarme, contar lo que me pasa. Entonces, con el tiempo, cuando yo ya empiezo a identificar qué es lo que estoy sintiendo y etiquetando de forma correcta mis emociones, pues me permite a mí tener un campo de acción mayor antes de tomar acción. Muchas gracias, Junai, que nos compartiste el link. Ahora, si quiero aplicar esta forma de observación al ejemplo que tenemos con Camila y su correo electrónico, ¿qué se les ocurre que pueda hacer? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar esta observación en el caso de Camila? O en el caso de ustedes, cuando sientan momentos de estrés muy agudos. Respirar y tranquilizarme, ok. Digamos que si yo identifico que estoy tensionado y enojado, pues esta podría ser una de las herramientas. No responder rápidamente. ¿Qué puedo observar? Si nos enfocamos en la O de observar, ¿qué sería lo que podría hacer Camila, lo que podría hacer yo en lugar de responder? Pararse y cambiar de actividad. Efectivamente, eso lo hicimos en dar un paso atrás, o sea, me detuve, cambié de actividad y ahora lo que voy a hacer es que voy a etiquetar la emoción, le voy a dar un nombre y en el caso de ella, y muchas veces cuando estamos muy estresados, la emoción que nos está hablando es el enojo. Y lo que voy a hacer es darle tiempo para que la emoción disminuya. Entonces voy a identificar qué tan activada estoy, qué tan fuerte está la emoción en mí y le voy a dar un tiempo para que esta emoción vaya bajando. Acuérdense lo que les decía, que de 5 a 30 minutos, dependiendo nuestra reactividad en ese momento. Ahora, ¿cuál sería el último paso? Si yo ya me detuve, si yo ya di un paso atrás y me alejé de la situación, si yo ya observé en qué estado estoy y de pronto ya me desactivé, ya hice un ejercicio de respiración diafragmática y logré bajar mi nivel de activación emocional y mi reactividad, pues el siguiente paso ya sí es proceder, pero primero hice todo esto antes de reaccionar. Entonces, cuando vaya yo a proceder, es decir, a hacer algo al respecto, siempre debo preguntarme, especialmente si tengo el enojo muy activado, es ¿qué es lo más efectivo? Y cuando me refiero a qué es lo más efectivo es ¿qué es lo útil a largo plazo? Porque en el corto plazo, si yo estoy muy brava con alguien, créanme que me genera alivio responder. O sea, no, si yo estoy muy brava y responde y uno dice, uy, me saqué la espinita, sí, o sea, ya. Pero en el largo plazo, pues, ¿qué tan efectivo y tan útil es empezar a reaccionar de esta manera en todas nuestras relaciones o en todas nuestras interacciones? Entonces, siempre antes de proceder, vamos a pensar qué es lo más útil a largo plazo. Esa es como la característica de proceder con una conciencia real. Y es que no solo me voy a detener en como, no, pues yo ya le dije lo que pensaba a esta persona y listo, sino realmente en el largo plazo esto puede ser lo más útil. Tal vez no. Ahí es cuando, acá en este punto es que retomamos esto que mencionaban, donde me pienso y analizo la situación, qué es lo más útil y estratégico. Entonces,
En lugar de responder el correo, ya hice todos los pasos anteriores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Proceder. Voy a redactar el correo, pero no solamente voy a redactar el correo, quiero ser efectiva. Voy a utilizar estrategias de efectividad interpersonal. ¿Y qué significa ser efectivo? Ser estratégico. Y como yo sé que he estado muy reactiva emocionalmente por el enojo que me dio, antes de enviar ese correo le voy a pedir a alguien más que lo lea y me diga si todavía estoy muy activado o si de pronto estoy dando una interpretación incorrecta. No me refiero a que cada vez la estrategia de efectividad sea que siempre los demás nos revisen lo que tenemos que hacer. No, me refiero a que hay herramientas que podemos utilizar que nos permiten pensar más en el largo plazo. Nos salimos de la situación, sí vamos a redactar el correo, pero también hacemos como un doble chequeo porque las emociones colorean nuestra vida y en ocasiones nos pueden nublar. ¿Listo? Entonces, esos serían los 4 pasos para aplicar la estrategia de stop. Entonces, para recordarlos y que por favor se los lleven claros cada vez que estén sintiendo un episodio de estrés agudo. Lo primero es detenernos, que es contraintuitivo, es hacer lo que no queremos hacer y es detenernos. Luego vamos a dar un paso hacia atrás, take a step back, vamos a alejarnos de la situación, ya sea vamos a caminar, a hacer una respiración diafragmática, a distraernos, dependiendo qué tan activados estemos. Vamos a observar si ya estamos en la capacidad y con las emociones en un nivel más manejable para poder así proceder con conciencia. ¿Listo? Entonces, esas son los 4 pasos en el acrónimo de STOP que quiero que se lleven el día de hoy de esta sesión. Entonces, pues ya para cerrar y finalizar este primer espacio, me gustaría escucharles y que me dijeran en el chat qué van a hacer diferente la próxima vez que sientan estrés. De todo lo que vimos, de todas las herramientas, de todas las estrategias, ¿cuál es la que les resuena a ustedes? ¿Qué les quedó de esta sesión para que ahora ustedes digan, bueno, tal vez voy a empezar a aplicar esto cuando me sienta muy estresado? Entonces, los leo. Pausar y tomar tiempo, parar y respirar, no ser impulsivo, calmarme, stop, me encanta Diego, sí, las 4 estrategias, detenerme, definitivamente salir corriendo, alejarme por un tiempo de la situación, pensar, caminar, aprender a respirar. Voy a parar aunque al principio cueste y esto es muy importante, sí, al principio cuesta, al principio uno usa las estrategias mal y es parte del aprendizaje. Respirar abdominalmente y esperar tiempo, no actuar a la ligera. Muy interesante eso que nos dice. Pensar en las consecuencias que pueden suceder y para ello respirar y caminar. Y vean que esto no son estrategias como difíciles, ¿saben? Las podemos utilizar en cualquier momento, pero es el usarlas con frecuencia y con intención lo que hace la diferencia, porque respirar estamos respirando todo el tiempo, pero el cambiar la forma que respiramos es lo que nos permite a nosotros acudir a este sistema parasimpático que es el que nos desactiva emocionalmente. Entonces, realizar una pausa activa y respirar profundo. Perfecto. Entonces, ahora para finalizar, quienes lo deseen, me gustaría que escribieran en el chat, que es algo que siempre pregunto de mis sesiones para saber qué es lo clave que se llevan, y es, ustedes, antes de esta sesión, que me digan como en esta forma. Yo antes de hoy pensaba que el estrés era y ahora pienso que. ¿Listo? Entonces, quisiera que quienes se animen a compartirnos esta información. Bueno, antes de esta sesión, ¿ustedes qué pensaban que era el estrés y ahora qué piensan? Puede ser que reafirmaron lo que pensaban del estrés, puede ser que lo hayan cambiado. Me gustaría saber qué pensaban antes de venir acá hoy y qué piensan ahora. Ana nos dice, antes pensé que era algo muy difícil de superar, pero después me doy cuenta que hay muchas formas de superarlo. Efectivamente, y de hecho las otras 3 sesiones nos vamos a seguir dedicando a estrategias y herramientas para poder relacionarnos de una forma diferente con nuestro estrés, que es parte de estar vivo. Maravilloso eso que nos comparte Ana. ¿Alguien más se anima a compartirnos qué pensaba antes de la sesión y qué se lleva ahora? Es importante conocerlo
para poder enfrentarlo y manejarlo totalmente, porque es que si no sé cuál es el inconveniente, pues no sé cómo abordarlo. Entonces, antes de hoy pensaba que el estrés era una cuestión de personas que no sabían manejar sus emociones, pero ahora me doy cuenta que todos padecemos en algún momento de estrés, efectivamente. En mi caso, descubro en esta sesión que tengo procrastinación, pero aprendí estrategias para trabajar en ello. Reafirmé, sin embargo, me queda más claro que tengo herramientas fáciles para evitar ser reactiva. Yo antes del estrés pensé que era un mero dolor de cabeza, ahora sé que el estrés puede ser eso, pero puede ser mucho más y hay muchas formas de afrontarlo. Antes pensaba que el estrés es una emoción que que se debe controlar y ahora sé que sí se puede controlar, pues que nos podemos relacionar de forma diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo antes de hoy pensaba que el estrés era una enfermedad, ahora pienso que es una sintomatología conductual con posibilidad de manejar a través de las técnicas, un malestar físico y de carga mental que se puede manejar positivamente. Gracias, excelente aprendizaje, maravilloso. Camilo, cuéntanos acá ya en este momento de cierre, cuéntanos que veo que tienes la mano levantada. Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Una pregunta. Es que te entendí que la ansiedad es como una consecuencia del estrés, eh, pero entonces es como, pues yo no lo entiendo tanto así, tú me corregirás, es como viceversa, ¿no? Ir y venir. Tanto es una consecuencia, la ansiedad, pero cuando uno sufre ansiedad, pues a la vez la ansiedad le va a generar estrés, ¿no? Sí, hay que tenemos que hacer la salvedad y de pronto esto es lo que genera la diferencia. Entonces, qué pena que se me bajó mucho la luz y no me di cuenta. Hay una de nuestras emociones, como decir alegría, tristeza, ira, también es la ansiedad. Eso lo vamos a ver en Intensamente dos, por eso la traen. O sea, es una emoción. No solo es una condición eh, problemática de salud mental, sino es una emoción. Entonces, todos sentimos algún grado de ansiedad. Y es esa ansiedad como emoción la que se parece mucho al estrés. Digamos que a la hora de vivirlo y como humanos mortales, no hay mucha diferencia, se sienten súper parecidos, son primos hermanos. O sea, las diferencias son sobre todo conceptuales y técnicas ya en términos muy de psicología, como cosas muy avanzadas de psicología, ya hacemos esa diferencia ya. Ya cuando hablamos, listo, yo tengo una condición de ansiedad generalizada de pronto, entonces ya yo convivo con esta característica. En ocasiones, claro, pues si yo ya tengo esta condición, pues efectivamente me hace más reactivo a tener niveles de estrés, que es lo que mencionas, Camilo. Y al mismo tiempo, digamos que no, que yo nunca he sufrido de ansiedad, pero yo estoy sufriendo de estrés crónico, o sea, estos episodios agudos se me mantienen en el tiempo por mucho tiempo. Una de las consecuencias de ese estrés crónico va a ser que yo empiece a padecer episodios de ansiedad. ¿Listo? No sé si eso te aclara un poco las cosas, Camilo. Sí, muchas gracias. Perfecto, Camilo. Bueno, Karen, hemos llegado al fin de este espacio. Claro que sí. Gracias, Lina. Gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en un programa más de la Escuela de Formación Empresarial. Esperamos que este curso que apenas está empezando, con la gran colaboración y gran participación de Lina, que es una excelente profesional en este tema, sea para todos ustedes de gran conocimiento, de agrado y también pues como para conocer qué tal les pareció, qué otros temas quieren que vayamos como organizando para trabajar. Les dejamos en el chat una pequeña encuesta de satisfacción, son 5 o 6 preguntitas. Les agradecemos mucho, se tomen un minutico de su tiempo diligenciándola para nosotros poder tener esa información a la mano. Quiero recordar ciertas condiciones de este programa. La primera y más importante, si participan muy juiciositos constantemente las 4 clases del mes, los 4 martes, recibirán certificación sin ningún costo y la enviaremos a través del correo electrónico. También serán enviadas las memorias, es decir, el material que Lina está utilizando visualmente, las diapositivas, será enviado junto con los certificados al finalizar el curso. También se está grabando la sesión el día de hoy porque mañana la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Quien desee puede ir al canal de la Escuela de Formación Empresarial y volver a ver esta misma sesión. ¿Listos? Gracias, Lina, nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Estuve súper pendiente toda la clase. Excelente, excelente.
Me alegra que la disfrutaran y esta es la invitación para que nos sigamos viendo en las siguientes 3 sesiones que vamos a abordar ahora en una parte más corporal, el estrés, más en el pensamiento y más hacia las acciones. ¿Listo? Entonces nos vemos el próximo martes. Así es. Gracias a ti, gracias a todos. Que pasen una feliz tarde, feliz noche y nos vemos el próximo martes. Chao, chao.